A ver, ¿ahí me escuchan? Si Sí, se alguno escucha, puede profe. probar a hablar. Sí, 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 sí. hola. Listo. Se cambió la configuración por algún motivo extraño. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo tranqui. ¿Van al día con la práctica? Más o menos. Más o Sí, menos. pero con dudas. Algo así. Bueno, eso es lo bueno. Si quieren preguntar algo antes de arrancar, pregunten. Yo voy compartiendo esto. Yo, profe, te puedo hacer una pregunta que quizás es medio molesta. A ver, Eh, me estás asustando. no, ¿viste cómo se dice? Si tenés la integral para calcular la longitud de arco, ¿no? Que es la integral Sí. del módulo de la derivada. Sí. Nosotros siempre pedimos como hipótesis que, digamos, digamos, la parametrización de la curva Ujú. sea una parametrización regular, ¿no? Sí. Donde la derivada no se puede anular en ningún punto. O sea, no puede ser el nulo. Y yo te quería preguntar si solo para calcular la longitud con la integral se puede omitir la condición de que la derivada se anule en algún punto. O sea, por ejemplo, en un ejemplo concreto, si para calcular la longitud de un pedazo de cicloide, donde la derivada es nulo en varios puntos, digamos, si está todo bien. Porque en la demostración que leí del apunte, no vi en ninguna parte que use eso específicamente para longitud. Sí, después para reparametrizar, para que no haya problemas, digamos. Vos decís, ¿qué pasa si en alguna cantidad de puntos tengo problemas, digamos? Eso Sí, es si lo en que alguna, pasa. si en alguna cantidad de puntos la derivada, digamos, la velocidad de la curva es cero, es el vector nulo. Si aún así, ahí al plantear la integral para calcular la longitud de ese tramo de curva, si ahí no hay ningún problema igual, No, digamos, está claro, todo bien. vos lo que supongamos vamos a poner un ejemplo en un dibujo. A ver, vamos a agregar una página acá antes de empezar. La página. Fíjate que para esas integrales usa la palabra rectificabilidad en el apunte. Sí, lo importante de rectificable es que tenga integral finita, digamos, en el fondo, ¿no? Ese es lo que va a decir, ¿no? Lo que dijimos, va a ser rectificable cuando tiene longitud de arco, pero lo que pasa es que es difícil calcularlo porque si se acuerdan, a ver qué color tengo el lápiz. Yo lo que haría es partir las longitudes en los pedazos donde hay Exacto, discordia. exacto, porque si ustedes se acuerdan cuando yo definí rectificable era yo tomaba una partición, digamos, de puntos, eso le podía calcular los segmentos y estos segmentos yo los puedo medir. ¿Se acuerdan? Y el supremo de todos los segmentos, de esto lo sumo y me da una longitud. El supremo de todas estas particiones que me definen una longitud, si es finito, decía que era rectificable y esa era la que definía como la longitud de la curva. Que no tenía nada que ver si la curva era buena o era mala. ¿Está bien? Sí, Cuando era buena, podíamos hacer esto de calcular la integral de manera tal que sea fácil de calcular, usando la derivada, ¿sí? Usando la derivada en un punto, la norma de la derivada en un punto. Y para eso necesitaba que la curva fuera suave. Cuando hablaba de suave, era que tuviera plano tangente en todos lados. Entonces, acá la pregunta es, bueno, pero ¿qué hago yo si tengo una cosa así? Que ahí parece que en ese pico no voy a tener derivada, ¿verdad? O va a ser muy fea. Bueno, voy a hacer lo que propuso la compañera. ¿Qué dijo la compañera? Bueno, pero pensarlo en dos. Hacé este cachito y este cachito de acá. ¿Sí? Como pensarlos por separado. Calcular la integral en cada uno de esos cachitos y ya está. Si el problema está en el borde, ¿sí? Y vos cuando haces la integral te da un número finito,
está todo bien, no va a pasar nada, te va a quedar bien. Entonces vos lo que tenés que hacer es partirla la integral, ¿sí? La partís en pedacitos y vas separando los lugares donde tenés problemas, ¿sí? O sea, Lo mi que pregunta pasa- sería si eso, sí. o sea, perdón, mi pregunta es si eso, si eso siempre hace falta. O sea, por ejemplo, si te doy A una ver. parametrización media mala, o sea, horrible, de la recta y igual x, por ejemplo, t cuadrado, Sí. que bueno, aunque no usarías esa parametrización tiene, digamos, tiene Cambiala, derivada del si nulo. vos te dan una parametrización que es fea y vos te das cuenta que podés poner una parametrización que es mejor, cambia la parametrización y argumentá que para calcular la longitud de la curva no depende de la parametrización, ¿sí? Entonces, si vos calculás con otra parametrización, listo, hacelo con esa y ya está, siempre que pruebes que es la misma. Si tenés una y no sabes cómo encontrar otra, entonces ahí lo haces por cachitos, vas calculando los cachitos que podés y después sumás. ¿Se entiende? Si, yo qué sé, por ejemplo, un ejemplo, no sé, yo para la recta que empieza en acá, ¿no? Así, vamos a poner acá. Profe, la que estaba preguntando el chico era la cicloide, si no podemos usar directo ese ejemplo. La cicloide, pero con la cicloide cuando De 0 a 2pi. de 0 a 2pi, pero es que la tenés que partir en la cantidad de pedacitos que necesites, digamos, ¿sí? Pero el tema es que en ese caso específico, la derivada de 0 en 0 y 2pi. Entonces, ¿cómo la partís para que sea regular por todos lados? O sea, en principio y en el final tiene Claro, derivada pero no 0. hay. Vos tenés derivada cero donde arrancás, ¿sí? Sí, Y donde terminás. sí. Bueno, parate un segundo antes de parar y de terminar. Y después tendré a cero. Por ejemplo, podés hacer algo así. ¿Se entiende? Si vos sabés que tenés derivada cero, por ejemplo, no sé, voy a hacer un dibujito. Suponete que tenés una curva que sale así, ¿sí? Y sabés que acá tenés derivada cero. Sí. En ese punto. Bueno, si solo lo tenés en este punto, calcular la integral en, no sé, un épsilon, un pelito antes de épsilon, y después entre épsilon y 1, por decir algo, calcular la integral ahí, eso te va a dar un número. Cuando hagas el épsilon tender a 0, vas a tener la longitud de curva. ¿Estás de acuerdo? Sí, ahí va. Y bueno, esa es una manera de hacerlo, por ejemplo. Si lo querés hacer formal. Después, una vez que lo hiciste así, en realidad, el problema que vos tenés con la derivada, bueno, directamente, esto te está diciendo que lo podés poner directamente como en 0, porque vos lo que estás diciendo es, bueno, yo quiero entre 0 y 1, por ejemplo, o entre 0 y 2pi, ¿me dijiste? ¿Qué querías? Sí, entre 0 y Sí. 2pi y justo entre 0 y 2pi la derivada a 0. Entonces tenés que poner como epsilon de los dos lados. Para lo mismo. Claro, pero no podés poner un épsilon. En realidad hace lo más fácil. Calculala, partila en 2, ¿entendés? Hacé la integral. Lo más fácil para no hacerse lío es poner la integral entre 0 y pi y después poner la integral entre pi y 2pi, si querés. Entonces calculá primero esta, que vas a tener solo problema en el 0, y después esta, que vas a tener problema en el 2pi. Y después la sumás, si querés. O decís alguna propiedad que te diga que te da lo mismo. Eso es lo que haría formalmente. Como el punto es un punto aislado, eso lo puedes hacer directamente, ¿sí? Porque al final estás poniendo algo que es integrable y estás calculando la integral y te va a salir bien, ¿sí? Pero porque estás pensando en longitud de curva. ¿Está? ¿Se entiende? Después uno esto lo hace en automático, digamos, no hace... La demostración formal, como la tenemos nosotros, es partir la... Porque, ¿cuál es el problema? Uy, ahora se activa esta porquería. A ver si puedo hacer claro. Vos estás con el cicloide, pero con una sola vuelta, ¿no? ¿Con cuántas vueltas? Claro, con una sola vuelta. Es como con un arco nada más.
O sea, a vos te dieron esta curva, sigma de t igual a 1 menos seno t, 1 menos coseno t. Creo que en 1 iba t. Me acuerdo si en iba en x. En la Esa coordenada es en la X curva. creo que es T menos seno T. ¿Así se lo dieron t menos seno t? Perdón. ¿Ahí? Sí, ahí creo que está bien. Sí, ahí. Y el problema que vos decís es que cuando derivas con respecto a t, esto te queda 1 menos coseno t, y después acá te queda seno t, ¿verdad? Claro. Y vos me decís, cuando evalúo en 0, esto me da 0, y cuando evalúo en 2pi me da 0. Entonces, formalmente no puedo hacer la cuenta que yo quiero, ¿sí? ¿Cómo la justifico? Entonces, yo lo que te digo es, agarra, primero calcular, ¿no? Tenés que calcular quién es este de acá. Y cuando haces eso, esto te queda 1 menos, tenés que elevar este al cuadrado, ¿no? Entonces te queda 1, 2 coseno de t más coseno al cuadrado de t. Y después te aparece un seno al cuadrado de t. ¿Está bien? Y a esto hay que recalcularle la raíz. O sea que esto te quedó como, a ver si nos quedó 2 igual, menos 2 coseno de t. 2 raíz de 2 por la raíz de 1 menos coseno de t. Sí. Entonces vos lo que tendrías que hacer para justificarlo bien, porque con la teoría que les di no estaría bien justificado por lo que decís vos, que en el 0 y en el 2pi yo tengo problemas, es decir, bueno, integro entre epsilon y no sé, pi a esta porquería, más, y después podés integrar y haces el límite cuando epsilon se va a 0, y después haces el límite. Si querés, podés poner otra letra, el límite cuando delta se va a 0, de, ¿cómo se llama esto? Epsilon, no, perdón, me equivoqué, de pi, Y 2pi menos epsilon sería, ¿no? 2, Menos delta, pi perdón. menos delta, ¿sí? Raíz de 2 coseno de 1 de coseno de t. Entonces a esto le calculás a cada uno calculás la integral y después haces tender el delta y el epsilon a 0 y tenés el resultado. Porque cada vez estás más cerca de llegar al borde, ¿se entiende? Entonces estás midiendo toda la curva. ¿Pero por qué? Porque el punto donde está pasando esto es un punto aislado, entonces lo podés hacer tranquilamente. En realidad, esto te está diciendo que la longitud de curva, eso es algo que pueden pensarlo, en este caso, la longitud de curva en el fondo termina siendo igual que integrar entre 0 y 2pi la raíz de 2 por 1 menos coseno de t de t. ¿Sí? Porque esta función no tiene problema con integrales, ¿sí? Esta integral no tiene ningún problema. Bueno, dice no sé qué dice. Esta integral no tiene ningún problema. El problema está en cómo lo planteamos, ¿sí? Cómo llegamos nosotros a ese resultado, ¿sí? En la forma que relacionamos la longitud de curva con esta integral. Ahí es donde tenemos el problema de la derivada, no en que esta función sea integrable, ¿sí? Entonces, cuando la función es buena, ¿sí? Aunque la derivada sea 0, en el fondo voy a poder integrar entre 0 y entre a y b, aunque en los dos puntos se me haga 0, después lo puedo corregir, ¿está bien? Pero eso es porque los puntos esos son aislados, ¿sí? Son los puntos del borde. Entonces, si vos tenés muchos puntos donde tenés problemas, lo que tenés que hacer es separar la integral en esos cachitos e ir haciendo cada una de esas integrales y ver qué pasa. ¿Está bien? Podría pasarte que acá la integral o el moco que te queda acá sea muy feo y no te quede integrable. Bueno, acá no, porque todo quedó continuo, todo quedó lindo, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tenés. O sea, pero la forma precisa de escribirlo y que quede bien justificado con respecto a lo que vimos sería decir, bueno, yo me paro un segundo antes de llegar a un lado y de llegar al otro y después paso al límite. Y con eso ya está. Porque cada vez estoy más cerca de pegarle al borde y de calcular el límite en el borde. ¿Está bien? Y esa va a ser la longitud de arco que voy a tener que poner. ¿Se entendió la idea? Sí, Bueno, perfecto. muy bien. Profe, una Sí. consulta. ¿Y ahí qué sustitución sería lo más posible y lindo? Esa sí que es difícil. 1 menos coseno de t y Creo que había una 1. identidad.
Parece que pero no me acuerdo cuál. unidad trigonométrica. Sí, acá esto podés buscarlo en tabla, seguro está. A ver, capaz podés multiplicar y dividir, porque estás entre 0 y pi sobre 2, entre 0 y pi. Y acá podrías hacer un cambio ¿podés hacer un cambio de variable? A ver, si yo tengo 1 menos coseno de t, me gustaría ver que 1 menos coseno de t, me gustaría escribirlo como 1 menos coseno de t, me gustaría escribirlo como... ¿esta qué? ¿Cuál era? A ver. Busquemos 1 menos coseno de t, lo podés escribir como que seno de t. Ahí en esto la papa es el Wolfram Alpha, que es como Dios para esto. Si uno no se acuerda cuál es el truco. Pero no me acuerdo si multiplicando, porque vos, acá no me acuerdo si no tenías que tomar algo con el... A ver, déjenme que busco. Con el conjugado no sé si va a salir. Sí, podríamos multiplicar y dividir por el conjugado y ver qué pasa. Porque ahí te quedaría 1 más el seno de t abajo y arriba te quedaría 1 más coseno de t, está bien, 1 más coseno de t abajo y después arriba te quedaría el seno, ¿no? Entonces te aparece el logaritmo, porque arriba te quedaría 1 menos coseno al cuadrado, que lo podés reemplazar como el seno al cuadrado, y abajo tenés 1 más coseno, pero con la raíz se te debería ir, te quedaría seno al cuadrado. Bueno, hay que dividirlo más, ¿no? Hay que tener cuidado cómo lo hace. Sí, pero puede ser que convenga multiplicar y dividir por el conjugado y después ahí hacer el cambio de variable. Yo creo que podría andar por ahí. Sí. Pero esa, si ponemos en el Wolfram, no dice cuál es. Esto, sin lugar a duda, integral de SQRT de 1 menos coseno de t. Yo creo que esa debe andar por ahí, por multiplicar y dividir por el conjugado. Sí, debe ser así. Sí, prueben con esa, a ver, prueben con multiplicar y dividir con el conjugado y después hacer un cambio de variable. Y si no, hay que pensar el coseno de t con alguna de las propiedades trigonométricas de cómo se escribe el coseno de t. Lo podemos escribir como coseno de t sobre, como t más 2, y el coseno de t por el coseno de t se escribe como 2 coseno de t seno t, y ahí hacer un cambio de variable. O sea, o es con una identidad trigonométrica o es con multiplicar y dividir por el conjugado. Alguna de esas. Lo que pasa es que cuando multipliquen y dividan por el conjugado hay que tener cuidado con que esto no se anule, ¿no? Igual acá hay algo que estoy pensando ahora. Claro, acá, esta hay que tener cuidado porque esta donde tiene problema. Tiene problema en el 0 y en el 1, y cuando pongan con el otro, claro, en el otro no van a tener problemas. Está bien. Van a tener problemas en pi, ¿sí? Pero siempre va a ser positivo, no hay duda. Sí, yo creo que capaz multiplicando y viendo por el conjugado les va a salir. Pero bueno, esa es tarea para el alumno. Piénsenlo bien y sale. No debería ser difícil. Acá les da... Claro, el cambio que propone acá es horrible. Y sí, no sé. Pero bueno, sí, tarea. Así arrancamos. ¿Alguna otra pregunta? A mí me interesa más esto, el planteo, ¿sí? Después la cuenta se puede complicar o no, pero entender el planteo es lo importante, digamos, ¿sí? Claro, lo que pasa es Entonces, que para mí eso era, o sea, eso lo sabía hacer, pero la verdad es que esa integral, resolverla no se me ocurriría.
Y lo que pasa es que hay que pensarlo un rato, pero hay que o buscarla por el... A ver, probémosla, pero... añadir... ¿Puede ser que el seno de x dividido 2 sea la raíz de 1 menos coseno t? Perdón, seno de ¿Cómo, t. cómo? No, uno... ¿Cómo decís? ¿De seno t? ¿Así? Seno de t sobre 2 sea igual... no, seno de t sobre 2 sea igual a la raíz de todo eso. 1 menos coseno de t. Creo que va dividido por 2. 1 menos coseno t sobre 2. Y ahí sí. Ah, o sobre raíz de 2. ¿Puede ser? Claro. Sí, es lo mismo. Tipo el 2 dentro de la raíz. Tipo el 2 adentro de la raíz, ¿en donde acá? ¿Sí? Sí. Creo Y que esa ustedes es Yo la... están acá, diciendo que 2 yo seno acá de lo t... busqué en una cálculo Hay integrales que... y dice que la raíz de 1 menos coseno de t, o sea, la integral de la raíz de 1 menos coseno t es igual a la Sí, el Wolfram te dice integral lo de que es. raíz de 2 por seno de t dividido 2. A ver, esperen. Profe, Yo si creo querés que... te puedo compartir en pantalla lo que tengo acá en el coso. Deme un segundo. Hay que buscar la identidad trigonométrica que nos caiga justo para hacer esto. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Y la que quieren usar, o la que me están tirando, es que el seno al cuadrado de t es igual a 1/2 de 1 menos el coseno de 2x. O de 2t, perdón. ¿Esa es la que me dijeron antes? Y usar que el coseno de 2t... Es el seno de t sobre 2. No, Seno a Bueno, la claro. claro, si ponen el seno del t sobre 2, acá les queda justo así. Exacto. ¿Está bien? Esa es la que dicen de usar. Entonces lo que están diciendo es, con esta identidad trigonométrica, pasarlo acá arriba. Entonces donde dicen seno de t, perdón, lo que están diciendo es que la raíz de 1 menos coseno de t sobre 2 es igual a el módulo del seno de t sobre 2. Eso es lo que me están diciendo. Y ahí hay que tener cuidado con cómo es en dónde están parados. Si en el 0, ¿cómo es? Si en el 0 pi, bueno, hay que ver el signo del seno, ¿no? Para sacar la cuenta. ¿Está bien? ¿Se entendió? Pueden usar esta identidad trigonométrica y ver lo que sale. Esa sería una. Igual con el conjugado, si multiplican y dividen por el conjugado, 1 menos coseno de t por 1 más raíz de coseno de t sobre 1 más raíz de coseno de t, llegarían a que esto es el 1 menos el coseno al cuadrado de t dividido 1 más coseno de t. Y acá les quedaría que es, me comí la raíz, ¿no? Les quedaría el módulo del seno de t, dependiendo de dónde estén parados, y acá 1 más coseno de t. Entonces ahí pueden hacer el cambio de u, esta es la que me gusta a mí capaz, u igual a 1 más coseno de t. Y cambiar ahí por lo que vaya, upa. ¿Sí? Y cambiar, también ahí parece que sale. ¿Sí? Hay varias opciones, aparentemente, más de una. Deberíamos llegar todos al mismo resultado. Yo como las identidades trigonométricas no me las acuerdo todas, pero por lo general si uno las busca encuentra la que necesita. Capaz con esta de dividir y multiplicar por el conjugado les pueda servir. ¿Está bien? Pero bueno, elijan la que ustedes quieran.
Bueno, arrancamos porque si no, no voy a llegar a dar lo que tengo que dar. Después, si quieren, seguimos. Entonces, Dale, profe. ¿se entendió, no? Hay dos opciones. Una es ver esta identidad trigonométrica y ver qué pasa. Y la otra puede ser multiplicar y con conjugado. Lo único que, ojo, cuando se saquen la raíz de encima siempre, ¿eh? Recuerden que tienen que poner un módulo ahí, porque si no, el seno les puede estar cambiando de signo. Entonces van a tener que tener en cuenta siempre el intervalo donde estén integrando, ¿sí? En cualquiera de los dos casos. ¿Sí? Cuidado con eso. Sí, yo me quedo con la de multiplicar y dividir, porque no me sé las identidades trigonométricas. Pero buscalas, no pasa nada. ¿Sí? A mí cuando vi eso, lo primero, o sea, un poco se le ocurrió a alguien más, pero sí, como que uno ve eso y piensa en multiplicar y dividir por el conjugado. Pero bueno, también siempre teniendo cuidado con el intervalo donde estoy integrando, porque el seno cambia de módulos, de signo. Pero bueno, siempre hay más de una opción y eso es bueno. Entonces empecemos, vamos a empezar a grabar para empezar. Bueno, ¿en qué estábamos? ¿Por dónde andábamos? Habíamos hablado de curvas y, como bien estuvimos repasando recién, nos paramos mucho en las curvas que son regulares, ¿sí? Que son las curvas donde tengo derivada distinta de cero y, bueno, y además la parametrización es regular, significa que en el fondo es que me estoy sacando la posibilidad de recorrer dos veces la curva, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno habla de parametrización regular, dice, bueno, yo tengo coseno de t, por ejemplo, vamos siempre al dibujito fácil, seno de t, ¿no? Con t entre 0 y 2pi. Esta va a ser una parametrización regular, porque la derivada, como vimos, nunca va a dar 0 y está todo bien. Pero también podría poner la misma, haciendo trampa, y poner 4pi. Claro, acá, ¿qué se cae? Y se cae la inyectividad. O sea, quiero que recorrer a la curva una vez sola, no más de una vez. ¿Se entiende? Y esas van a ser las parametrizaciones regulares. Las que recorren o que pasan por la curva solo una vez, esta, la segunda, esta está bien, esta de acá no, esta no, porque pasa dos veces por la curva. ¿Sí? La recorre dos veces. Entonces, si yo quisiera usar esta segunda parametrización para calcular la longitud de la curva, bueno, me va a dar el doble de la longitud de la curva, no la longitud de la curva que estoy buscando, por ejemplo. ¿Está bien? Y básicamente, nosotros nos vamos a concentrar en las curvas que son suaves, las que admiten una de estas parametrizaciones regulares. ¿Sí? Como bien vimos recién, bueno, si no es regular en una cantidad de puntos finita, bueno, yo la puedo pensar como que de a trocitos es regular. ¿Sí? Entonces, con eso dimos la definición de longitud de curva. En realidad, cuando lo que les hablamos recién, cuando uno habla de longitud de curva no necesita saber que la curva tiene una parametrización regular, hiper buena, digamos. Lo que necesita saber es que este supremo es finito, digamos. Bueno, pero es muy difícil de calcular un supremo así dado a lo bestia, digamos. Entonces, bueno, uno pide un poco más y cuando pide un poco más, que es que la curva sea suave, sabe cómo calcular esta longitud de una manera simple. Bueno, con eso definimos lo que era, si teníamos una función, definimos lo que era la integral de la función sobre la curva. ¿Sí? Eso era, si yo tengo una curva que puede estar en R2 o en R3 y tengo una función definida sobre la curva, bueno, eso me define un área, ¿sí? Y yo puedo calcular esa área. ¿Cómo calculo esa área? Con esta integral. ¿Sí? Entonces, a ver si tengo el dibujito en algún lado. ¿Dónde está? Bueno, buenísimo. A ver, entonces, déjenme que hagamos un ejemplo. ¿Dónde está? Entonces, nosotros habíamos visto eso y tratemos de calcular, por ejemplo,
la integral de esta curva, de esta función sobre esta curva. Entonces, déjenme que les cuente. O sea, ¿cuál es la curva? La curva es 3 coseno t, 2 seno t. ¿Y cuál es la función? F de xy, 2xy. Hay dos maneras de interpretar esto. La primera manera es de interpretarlo diciendo, bueno, yo tengo la curva y la f, digamos que me da la masa en cada pedacito de la curva. Entonces la integral me da la masa total del alambre. Eso fue una de las que vimos. La otra manera es, déjenme que les comparta, otra manera de pensar lo mismo. A ver si puedo compartirlo rápido. ¿Dónde tengo el...? Acá. Es, ¿qué es lo que está haciendo esto? Tengo que sacar esto. ¿Qué es lo que me va a calcular esto? La curva que está en negro, la que está en el eje XY, es la curva que yo les di que era la sigma, ¿sí? Y la curva que está en azul es la curva que me da la f cuando la aplico en la sigma, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En las primeras dos coordenadas pongo el valor de x, en las dos primeras coordenadas pongo el valor de la curva y en la tercera pongo el valor de la f sobre la curva. Entonces, eso me define un dibujito sobre el dibujito de la curva, ¿sí? Me define este dibujito en azul. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo mismo que hacía en una variable. Voy a calcular el área encerrada entre la curva azul, digamos, y la negra. Esto me va a pintar algo por acá y yo quiero calcular esa área. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, esa es la idea. Hay dos maneras de hacerlo. Es como, piénsenlo así si quieren. Ustedes tienen una línea, sobre esa línea van poniendo palitos que van teniendo la altura de la curva en azul, y quieren saber esos palitos qué área tienen, ¿sí? Esa es la idea atrás de esto. Bueno, entonces, no, eso no era, acá, no, esto tampoco era. Volvamos al problema. Pantalla, y comenzar ahora. Y quiero, ¿dónde está la pantalla? Aquí. Entonces quiero calcular esto. ¿Qué es lo que tengo que saber? Bueno, primero, lo que tenemos que calcular es cuál es la derivada de la t. Entonces, sigma prima de t es menos 3 seno de t, 2 coseno de t. Y su derivada, entonces, ¿cuál es la norma de esta función, de esta derivada? Bueno, la norma es elevar, bueno, acá me voy a quedar sin hoja, así que vamos a seguirlo en la que está a la vuelta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que elevar cada una de las coordenadas al cuadrado y sumarlas y después sacarle raíz. Entonces calculo la norma de esto. Esto me va a dar 9 seno al cuadrado de t más 4 coseno al cuadrado de t, y a esto raíz. Y acá sí usen siempre que saben que coseno al cuadrado más seno al cuadrado da 1, así que esto lo pueden escribir como 5 por el seno al cuadrado de t más 4. Entonces, si ustedes quieren calcular la f de dl sobre la curva, lo que tienen que hacer es hacer la integral entre 0 y, creo que iba hasta pi sobre 2, ¿no? Sí, hasta pi sobre 2 de la f evaluada en la curva por la rapidez, digamos, ¿sí? Por la norma de la derivada. Entonces, ¿quién es f de sigma de t? Bueno, esto es hacer. Perdón, una pregunta, me perdí cómo pasó o sea, en la siguiente diapositiva al 5 seno cuadrado de t más 4. Ah, ok. Separada el 9 seno al cuadrado en 5 seno al cuadrado más 4 seno al cuadrado. Y junta
O sea, lo podés escribir así, ¿no? Sí. Vamos a hacer un paso más, así queda más claro. Ahí está. Entonces, y ahora no sé por qué hizo eso. No, esto lo puedes escribir así, como 5 seno al cuadrado de t más 4 seno al cuadrado de t más 4 coseno al cuadrado de t. Y todo esto raíz. ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí, sí, Y perfecto. lo que haces, sí, ahí está. Y lo que haces es borrar este 4, sacarlo de factor común, así, y a este reemplazarlo por 1. Bárbaro, muchas gracias. No, de nada. Bueno, entonces, a ver si tengo más hojas. Sí. Entonces, la integral sobre la curva de la f de dl es la integral. ¿Quién es f de sigma t? Bueno, f de sigma t es hacer la coordenada x contra la coordenada y multiplicarla por 2. O sea que me queda 12 coseno t seno t por la raíz de 5 seno t, me estaba equivocando, 5 seno t, más el coseno de t, de dt. ¿Está bien? Revisen que no me haya... Ah, no, esto está mal. Menos mal que tengo mis cuentas hechas por algún lado. Esto es 4. ¿Está bien? Y ahora, bueno, ahora acá me comí un cuadrado, ¿no? Este tendría que ser al cuadrado, ¿sí no? Sí, al cuadrado. Entonces ahora voy a hacer un cambio de variable. Ahora esto siempre entre 0 y pi sobre 2. Y voy a hacer como cálculo, déjenme ver si tengo hoja, no, tengo que hacerlo todo acá. Puedo hacer un cálculo auxiliar, lo pueden hacer directamente acá o lo hacen aparte. A mí me gusta hacerlo aparte. Yo quiero calcular la primitiva de coseno t, seno t, raíz de 5 seno al cuadrado de t más 4 de t. De vuelta, acá puede haber más de una manera de hacerlo. Yo voy a usar un cambio de variable, voy a llamar u a esto de acá. Y voy a decir, bueno, u es igual a 5 seno al cuadrado de t más 4. Entonces, d de u es 10 veces el seno de t por el coseno de t. De t. Que está bueno porque es justo lo que está acá. Así que esto me va a dar la integral de todo esto. Y esto es d de u dividido 10. O sea que queda raíz de u por d de u dividido 10. O sea, y la raíz de u es como tener u al 1 medio. Así que le tengo que sumar 1, que me va a dar 1 medio más 1 me da 3 medios, y multiplicar por 2 tercios. O sea que cuando multiplico por 2 tercios, como acá tengo 10, queda u a la 3 medios dividido 15, más alguna constante. O sea que lo que me dio es 5 seno al cuadrado de t más 4, todo esto a la 3 medios dividido 15. Profesor, perdón. Sí. 12 coseno de t, seno de t. Perfecto, me faltó el 12, pero eso no cambia nada, porque acá pongo 12, 12, y acá pongo el 12. Entonces puedo simplificar acá, y acá queda un 4, y acá queda un 5. O sea que me quedó 4 quintos de 5 seno al cuadrado de t más 4. Todo a la 3 medios. Bueno, entonces, si quieren saber quién es la integral de f de dl, lo único que tienen que hacer es, acá siempre me pongan una constante para que todo el mundo se quede contento, ponen 4 quintos de 5 seno al cuadrado de t más 4, todo a la 3 medios, y como con una me alcanza, me olvido de la constante, entre pi sobre 2 y 0. Y esto es tarea. Hacer la cuenta es tarea.
¿Está bien? Importante. Siempre en estas cosas son muy importantes, ¿sí? Todos nos podemos equivocar haciendo una cuenta, o nos puede llevar más tiempo, menos tiempo, eso no es problema. Lo que sí, estas cuentas las pueden verificar. Entonces tómense un segundo, que yo no lo estoy haciendo porque quiero dar más temas, para verificar. ¿Cómo verificaban si esta integral estaba bien calculada? Bueno, agarran la primitiva que les está dando, la derivan y se fijan si le da lo que está dentro de la integral. Y se acabó. Eso les puede llevar un segundo, ¿sí? Eso siempre y cuando, a ver, si están en su casa, están con la compu, bueno, van a poder usar la compu para verificar. Si se les toma presencial, no van a tener la compu, ¿sí? Para verificar. Pero entonces tengan las dos opciones, estén cancheros con las dos cosas para hacer las cuentas de la manera más rápida y ágil posible. ¿Se entendió entonces cuál es el procedimiento? Es muy simple, se lo dije la otra vez. Lo importante acá es saber la definición, porque después las cuentas no son complejas. Puede ser que haya que buscar algún multiplico y dividido por el conjugado, me tengo que fijar si hay algún truco con cosenos y senos. Bueno, eso puede ser y posiblemente tengan que, pero no va a haber ningún truco que no esté en la práctica, ¿sí? Todo lo que les tomemos después va a estar en la práctica. O sea que apréndanse lo que está en la práctica, esos son los trucos usuales, pero más que nada entiendan cuál es el planteo. Una cosa muy importante que vimos en la clase pasada es que esta definición de integral no depende de la parametrización que les dé, digamos. ¿Se acuerdan que vimos que si teníamos dos parametrizaciones buenas, en el fondo una era una reparametrización de la otra? ¿Sí? Entonces, si tengo dos parametrizaciones buenas de la misma curva, una la parametrización de la otra era un cambio de variable y veíamos que las integrales eran iguales. Si ustedes lo piensan de las dos maneras que se los di, digamos, piensan que tienen una curva, otra curva arriba y quieren pintar lo que está abajo, no les importa cómo recorren la curva, digamos. Si la están recorriendo una vez sola, el área que queda entre las dos curvas tiene que ser siempre la misma, no puede cambiar. Si lo piensan como que tienen un alambre y lo que les estoy dando es la masa del alambre en cada punto, bueno, la masa total no puede cambiar por cómo recorra la curva, porque es el alambre está fijo. ¿Está bien? Entonces está bien que no dependa de la parametrización que yo tome. Siempre estoy hablando de parametrizaciones buenas, ¿no? Regulares, lindas, de estas que recorren solo una vez en la curva, ¿sí? Obviamente, si uno no pone una parametrización buena, todo esto puede cambiar. Pero cuando las parametrizaciones son buenas y una es una reparametrización de la otra, la integral va a dar lo mismo. Pregunta. Sí. ¿Es válido reparametrizar para hacer más simple la integral? Sí. Sí, siempre que vos muestres que estás dando una parametrización y la parametrización que das coincide con la otra, es buena y todo, vos podés hacer lo que quieras porque sabés que la integral te va a dar lo mismo. ¿Sí? Eso es una herramienta que vos vas a tener. Y si haces eso es que vas entendiendo más lo que esperamos que entiendas, que comprendés cuál es el... Ahora, a veces, chicos, tengan en cuenta esto. Encontrar una parametrización que me mejore la integral puede ser tan difícil como calcular la integral. O sea, eso es energía. Ustedes tienen una energía y un tiempo, y la energía que tienen para el problema y el tiempo que tienen para el problema es finito. Entonces, elijan ustedes cuál es su mejor opción de acuerdo a cómo van con la práctica. ¿Está bien? Digo, si se van a quedar buscando una parametrización y están tardando 8 horas, bueno, capaz es mejor hacerla con la que le dieron de entrada. ¿Sí? En general, las parametrizaciones que me dan de entrada son las buenas, digamos. ¿Está bien? En general, no digo siempre, pero en general. Bueno. Y ahora vamos a cambiar un poco el enfoque. ¿Sí? Supónganse que yo tengo una partícula, un elemento con una masa y tengo otro punto y voy empujando, voy aplicándole una fuerza a este objeto de manera tal
que lo hago llegar a ese punto D. ¿Sí? Y supónganse que la curva, que el objeto me está, o sea, en cada punto, no sé, tendré una fuerza que le estoy aplicando al objeto, que no sé, podrá ir para cualquier lado la fuerza. Pregunta, profesor. Sí. Es el trabajo. Pero eso no es una pregunta, es un me estás perdón. anticipando la magia de la clase. Sí, Perdón. vamos a construir el trabajo, muy bien. Entonces, yo tengo, no sé, tendré una fuerza y como dice el compañero, me gustaría saber, bueno, ¿cuánta fuerza gasté para ir de una posición a la otra? Y eso es el trabajo, exactamente. Lo que pasa es que como la fuerza es una flecha, ¿qué me está diciendo? Que ahora no es una función que sale de R2 a R, sino va a ser algo que sale de R2 a R2. ¿Sí? Es un campo, lo que se conoce como un campo. ¿Sí? Y la curva está parametrizada para ese lado, porque yo estoy empujando a mi objeto y la fuerza me lo está llevando para ese lado. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es un poco motivar a ver, acá hay como dos partes siempre con esto. Está la parte matemática que es, muchachos, me siento y me hago la cuenta, entiendo la cuenta y está todo bien. Y la otra es, ¿por qué quiero hacer la cuenta? Y esto es, ¿por qué quiero hacer la cuenta? Quiero saber cuánto trabajo tengo que hacer para llevar un objeto de un lugar a otro, con la fuerza que le estoy aplicando. Entonces, sabemos cuál es si supongamos que tenemos una parametrización y todo, el mundo es lindo, ¿sí? Acuérdense que el mundo es lindo, no vamos a discutir los casos feos del mundo, no nos vamos a deprimir. Tenemos una parametrización que es buena, óptima, linda. Entonces tengo una velocidad, me dicen si se ve con los colores que voy eligiendo. Se ve. Que la velocidad va a venir dada por la derivada, el vector velocidad viene dada por la forma en que estoy recorriendo la curva. Tengo una aceleración, que volver a derivar a la velocidad. Profe, perdón, Sí, perdón. ¿Puede ser otro que no sea la lista azul? ahí está, listo, perfecto. Vale, gracias. Vamos a borrar. A ver, déjame ver si lo puedo hacer fácil. No, de última eso déjalo, pero ya. O sea, se ve, lo veo, pero como me pega la luz en la pantalla, está difícil. A ver, está bien. Vamos a borrar todo, ya está. No pasa nada. Entonces, lo que decía es, esto me describe una posición que va a venir dada por la parametrización de la curva. De ahí voy a sacar una velocidad, un vector velocidad. Y después voy a sacar un vector aceleración. Si ahora uso Newton, digamos, sé que sé que la fuerza es la masa por la aceleración. ¿Sí? O sea que esto es masa por sigma segunda de t. Y esa es la segunda ley de Newton. ¿Está bien? Y ahora voy a definir la energía que posee, digamos, la partícula debido a su movimiento, que es lo que conocemos como la energía cinética, ¿no? Como K por 1/2 de la masa por, digamos, la rapidez, digamos así, sigma prima de t al cuadrado. ¿Sí? Y ¿Eso es la esto, energía cinética, profe? sí. Y esto, en el fondo, lo pueden escribir como así. En condiciones ideales, ¿no? Todo perfecto, todo el mundo es muy lindo, muy simple. Esto, acuérdense que la norma al cuadrado es el producto interno entre el vector. Entonces, si ustedes derivan, ¿sí? Derivan a la K, ¿sí? Voy a pasar. Derivo a la K respecto de t. Bueno, esto lo voy a hacer como es la regla del producto, no hay mucho secreto. Es 1/2 de la masa por la derivada segunda de la t por pi' de t
más phi' de t por la derivada segunda de la t. O sea, esto es 1/2 de masa por 2 veces la aceleración por sigma prima de t, por velocidad. Bueno, perfecto, porque esto, si se acuerdan, bueno, el 2 y el 2 se va, esas las sabemos todos. Pero entonces tengo masa por aceleración por velocidad. Masa por aceleración es la fuerza. Entonces, si yo quiero saber cuánta energía gasté para ir del tiempo t1 al tiempo t2, o sea, supónganse que este es t1, estoy en tiempo t1, sigma de t1 a sigma de t2, yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, quiero hacer, no sé, voy a respetar el orden k de t2 menos k de t1. Bueno, pero eso es como hacer la integral entre t1 y t2 de vamos a hacerlo más despacito, de d de k respecto de t en s, diferencial s. No sé. Bueno, pero esto es la integral entre t1 y t2 de la f en un sigma s punto sigma prima de s, de ds. Porque reemplacé. Y eso es lo que se conoce como el trabajo. La integral del campo sobre la curva. Y eso es lo que se conoce como integrales curvilíneas. Agarrar un campo e integrarlo sobre una curva cuando todo es lindo. Entonces, si quieren, esto lo podemos pensar así. La integral sobre la curva de un campo f diferencial, no sé, sea así. ¿Sí? Esto se nota de 10 millones de maneras distintas, ¿sí? Pero cuando es un campo, esto es la integral entre el t1 y t2 de hacer f de sigma de t punto sigma prima de t de dt. ¿Sí? Ahora, esto es lo que se conoce como el trabajo. Y algo que es importante, ¿sí? Algo que fue importante, una sutileza, ¿no? En todo esto, es que yo dije, bueno, arranco y estoy parado en sigma de t1 y esto me lo empujó a sigma de t2. Entonces, la manera en que recorro la curva importa, porque no es lo mismo decir que empiezo en t1 y la fuerza me lo llevó a t2, que decir que empecé en t2 y la fuerza me la llevó a t1. ¿Sí? El orden de integración cambiaría. ¿Sí? T2 tendría que tener cuidado con el orden que estoy poniendo acá. Después más adelante lo vamos a ver. Pero digo, es importante la manera que oriento a la curva, la manera que la recorro. ¿Sí? Porque es la fuerza me está empujando a la curva para un lado y entonces yo tengo que respetar, digamos, o respeto la forma en que la curva me está llevando al punto de un lugar a otro, al objeto de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces, si yo cambio la orientación de la curva, si hago el recorrido de otra manera, eso debería influir en el trabajo. Y vamos a ver qué influye. ¿Se acuerdan que cuando lo vimos recién en las integrales de funciones a R, vimos que en la integral no molestaba para nada? Bueno, en este caso vamos a ver que sí nos molesta. ¿Está bien? No molesta, no molesta tanto, no se preocupen, pero van a ver que va a haber algo ahí que nos va a hacer ruido, ¿sí? Que nos va a cambiar un poquito la cosa. Entonces se puede decir que importa, o sea, que importa la orientación. De la parametrización. Y va a importar la parametrización, exacto. La orientación va a estar ligada a la parametrización. La orientación de la curva. O sea, si voy de A a B, va a ser distinto que si voy de B a A para esta integral. ¿Sí? ¿Se entendió cuál es más o menos la idea? O sea, a ver, lo que le decía. Para el matemático, ¡pum! Yo quiero definir la integral de un campo sobre una curva, listo, definición, la tengo. ¿De dónde viene? Bueno, viene de esta idea del trabajo, digamos.
¿sí? Es como cuánto trabajo, cuánto trabajo cuánto trabajo tengo que realizar con esta fuerza para transportarla de este punto hasta este otro punto al objeto de masa m. ¿Está bien? Esa es la idea atrás de esto, ¿sí? Entonces, importante la orientación. ¿Qué es orientar una curva? ¿Sí? A ver, mira, hay veces que sobran hojas y a veces que no. Entonces, tengo una curva abierta, siempre simple, siempre suave, y tengo un campo de vectores unitarios, ¿sí? Que tienen norma 1, unitarios que tienen norma 1, que son tangentes a C y son continuos, ¿sí? Que no van a pegar salto. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que parece un chino. Es ustedes tienen una curva, ¿cómo la van a orientar? ¿Sí? En principio, ¿qué les da una orientación de una curva? Y bueno, es que tengan en cada punto un vector tangente, ¿sí? ¿Sí? Que sale tangente a la curva de norma 1 y que eso lo puedan definir para cada punto de manera continua. Eso les va a dar una orientación. No sé, bueno, acá me quedó medio raro, pero irá así. Y siempre tiene que ser continua. O sea, no puede pasarles esto, ¿no? Ustedes no podrían tener una curva, que en un punto, no sé, que venga, por ejemplo, que esté viniendo para acá, así, y que en este punto de repente les quiera salir para el otro lado. Eso no. Tienen que salir siempre para el mismo lado. Tienen que ir siempre acompañando el movimiento del punto anterior. O sea, tiene que haber continuidad. O sea, en cada punto de la curva ustedes van a definirse un gamma, y ese gamma tiene que ser unitario y continuo, ¿sí? Eso es lo que les está pidiendo. Y tangente a la curva, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en este sentido, si lo voy teniendo así, lo que me está diciendo esto es que a la curva, no sé si se ve el puntito, a la curva la estoy recorriendo así. Bueno, ahí me fui para cualquier lado. La curva la estoy recorriendo así. ¿Está bien? Así. Perdón, profe. Una pregunta. Esto, de recontra casualidad, ¿se relaciona de alguna manera con las líneas de flujo de Mate 1? ¿A qué llamaban línea de flujo en Mate 1? A líneas dentro de un campo cuya imagen fuera la derivada de esa misma curva. Bueno, es que ahora justamente vamos a ir a eso. Arriba la curva, sí. Es que en el fondo vamos a ir a eso. Ahora vas a ver que yo voy a tener... ¿Cómo voy a poder definir un campo tangente? Dame una parametrización, derivame a la curva. Si la parametrización es buena, yo tengo una parametrización dada por un campo tangente. Ah, pero perdón, si yo acá yo puedo agarrar cualquier curva, no tiene por qué seguir, digamos, al campo, ¿no? Vos podés seguir cualquiera, pero si vos o sea, yo te puedo decir así, yo te doy esta curva, por ejemplo, hay algo que es muy fácil. Supóngase que tengo le doy la circunferencia y no le doy ninguna parametrización. Y le digo, yo quiero la circunferencia recorrida en sentido antihorario. ¿Cómo la van a tener que parametrizar? ¿Para arriba? Digamos así, yendo para allá o al revés. Y, no tienen reloj. Sí, así. Claro, el reloj, recuerden que el reloj recorre así, ¿no? Va haciendo así. Entonces, si le dicen en sentido antihorario, es que va así. ¿Eso qué les quiere decir? Que están pensando que en cada punto tienen un campo tangente que va haciendo esto. ¿Está bien? Pero yo les puedo decir, en este caso es muy fácil, porque uno dice, bueno, en el sentido antihorario, y uno entiende cuál es el recorrido. Entonces, yo lo que les puedo decir es, no les doy la parametrización, pero les doy el campo tangente, y entonces ustedes saben cómo recorrerla a la curva. O cómo tienen que encontrar a la parametrización para recorrerla en ese sentido. ¿Sí? A veces lo que se dice, obviamente depende también la curva que uno tenga. Si yo tengo una recta que va de A a B, yo les puedo decir, bueno, quiero que el recorrido sea de B a A. Entonces ustedes tienen que dar una parametrización que recorra así, con la flecha para abajo. Claro, onda puede nadar a contracorriente, digamos. Claro, o sea, se puede, pero si se puede, tenés que tener cuidado con lo que te dé el resultado. Vamos a ver que el resultado, si parametrizo al revés, cambia un poquito. Entonces no me vas a estar dando el resultado que yo te estoy pidiendo. Entonces, en este contexto, uno va a hablar siempre de curva y de recorrido, de orientación. ¿Está bien? Entonces,
como les digo acá, yo tengo una curva bien parametrizada, una curva suave. Bueno, puedo encontrar cuál es el recorrido que le da, porque lo único que tengo que hacer es agarrar al tangente y dividirlo por su norma. Y ese va a ser mi campo, ¿sí? ¿Por qué puedo hacer esto? Y puedo estar tranquilo porque sé que la derivada en todos lados me va a dar distinta de 0. Entonces esta función, sigma, esto de acá, es continuo. Porque estoy, la derivada, acuérdense que una parametrización buena tenía derivada continua. Derivada continua, la norma es continua, composición de continuas es continua. Si la parte de abajo no se anula, eso es continuo. Entonces todo es continuo, entonces estamos bien. ¿Está bien? Pregunta. Sí. Si la curva es cerrada, ¿el trabajo no es igual a 0? Pero no se apure, ¿por qué va a hacer eso? No se apure, estamos con curvas abiertas, no corra. Todavía, tranquilo, vamos a seguir construyendo todo y vamos a ver qué pasa cuando el trabajo, cuando la curva es cerrada o no. Va a depender de la fuerza. No se apure. Vamos a ver que hay casos que sí, vamos más despacio, ¿sí? No se me adelante a lo que vamos construyendo, porque si no tengo que pegar un salto temporal y no se va a entender nada. Entonces, vamos de a poquito y vamos a ver qué pasa y cuándo. Pensá que yo hasta ahora, ojo con algo importante, ¿eh? Yo te definí trabajo, ¿sí? En curvas abiertas, ¿eh? Sí, ok. Cuidado con eso. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque eso nos va a jugar. Pero si voy y vuelvo por la misma curva, vamos a ver qué pasa con el trabajo, qué podría llegar a pasar con el trabajo. Entonces, si tengo una parametrización buena, tengo una orientación. O sea, una curva, una parametrización me va a definir una curva, digamos, si es buena, y me va a dar una orientación para esa curva, ¿sí? ¿Y esa orientación cuál va a ser? Bueno, esta de acá, ¿sí? Esta va a ser la orientación. Hablando en criollo, me va a decir, si estoy de A y acá está B, y esta es mi curva, me va a decir si la recorro así, o la recorro al revés. Alguna de las dos. No, y eso está bien, porque me fijo dónde empieza. Si la función es la inyectiva, me fijo cuál es el valor sigma A, ¿sí? Ese es A, y este sigma B es B, bueno, la recorrí así. Si sigma A es B y sigma B es A mayúscula, la recorrí al revés. Me tengo que fijar dónde empieza y dónde termina y ya está, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Bueno, obviamente, si tengo dos parametrizaciones, me gustaría saber si las dos le dan la misma orientación. ¿Cómo me fijo si pasa eso? Bueno, si he dado un punto, las dos me definen el mismo vector unitario tangente. Fíjense que esto lo que está haciendo es unificar, digamos, el vector velocidad, ¿sí? Está diciendo, bueno, si cuando lo divido por su norma, los dos apuntan para el mismo lado, ¿sí? Son iguales, entonces están recorriendo las dos de la misma manera. Si una apunta para un lado y la otra apunta para el otro, entonces la están corriendo de manera distinta. ¿Se entiende? Entonces, si quieren saber si la recorren de la misma manera, se paran en los puntos y se fijan si son iguales. Ahí van a decir que las dos le dan a la misma curva la misma parametrización, o que una respeta la orientación de la otra. ¿Está bien? Entonces, como vimos, una curva no tiene una única parametrización, corremos el riesgo, no vamos a tener una única orientación. ¿Está bien? Entonces, como no vamos a tener una única orientación, bueno, hay que tener cuidado con eso. ¿Está bien? Entonces,
Profe, ¿y no pueden ser en este caso múltiplos porque está No, porque no- son unidades. Pueden ser múltiplos, sí, puede ser una. normalizado? Claro, está normalizado. No puede ser, el múltiplo puede ser que una sea 1, o sea, y la otra sea menos la otra. O sea, por ejemplo, no sé. Suponete que vos agarrás a ver, una curva fácil de calcular. Supongamos que tenemos t, y que t va desde 0 a 1. Esta te da la recta que hace así. ¿Está bien? Y después yo te digo, bueno, pero tomá uno menos t, 1 menos t. ¿Sí? Con t también entre 0 y 1. Fíjate que las dos parametrizan la misma recta. ¿Lo ves? Porque esta cuando está en 0 arranca en 1, en el 1, 1. Pero cuando está en 1 llega al 0, 0. ¿Sí? Y es una recta, porque en el fondo esto es t por el 1, 1 y esto es 1 menos t por el 1, 1. Ahora, cuando derivás, la derivada de esta, de la primera, llamemos esta sigma de t y esta llamala alfa de t. Entonces, sigma prima de t es el 1, 1. Cuando la normalizás, lo único que tenés que hacer es dividirla por raíz de 2. En cambio, alfa prima de t es menos 1, 1. Menos 1, menos 1. Cuando la normalizás, te queda menos 1, raíz de 2. O sea, son un múltiplo, pero el múltiplo es menos 1, porque las dos tienen norma 1. ¿Está bien? Entonces te puede pasar esas cosas. Están las dos normalizadas. No, si es un múltiplo uno de la otra, ese múltiplo tiene que ser 1 o menos 1. No puede quedar otro. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Claro, pero ahí no lo estaría recorriendo al revés. Exacto. Estas dos tienen la misma parametrización. Si lo recorre al revés, ¿respetan la parametrización una de la otra? No. No. O sea, ¿pueden respetarlas o no? En este caso no las respetan. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo verifican? Verifican de esa manera, se fijan. Si existe un punto donde una apunta para un lado y la otra apunta para el otro, listo, no lo respetan. Si no, tienen que ver que en todos lados coinciden. ¿Está bien? Con solo mostrarlo en un punto ya muestran que si en un punto ya son distintas, listo, no respeta la parametrización de la otra. Para ver que la respeta, tienen que ver que pasa lo mismo en todos los puntos. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos la orientación. Entonces ahora sí, definimos. Se hace una curva abierta, simple, suave, que admite una parametrización regular, que la orienta, o sea que le da una dirección, y sea F un campo vectorial continuo definido sobre C. Llamamos integral curvilínea del campo F sobre la curva C a esta integral. ¿Ok? Y eso es el objetivo de la clase de hoy, era presentarles esto, ver cómo era. Y esto vimos que se relaciona con el trabajo. Si pienso que tengo una fuerza, que la F me da una fuerza, bueno, esto me da el trabajo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista matemático es calcular una integral, ¿sí? Yo sé definir funciones que van de Rn a R y ahora sé funciones que van de Rn a Rn. ¿Está bien? Entonces, hagamos un ejemplo. Profe, ¿puedes Tomemos... volver un segundito para atrás? Que no Sí. terminé de copiar algo. Entonces, hagamos un ejemplo. Tomemos un campo y
y una función, ¿sí? Y veamos qué pasa. Listo, profe. Entonces, nos piden calcular el trabajo de la fuerza sobre la partícula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer la integral sobre la curva de la f. ¿De qué curva? La curva va a ser la curva C, va a venir dada por la imagen de phi. En este caso es fácil, ¿no? La curva es una cosa así. Bueno, me salió muy mal, pero es el gráfico de, de la función t al cuadrado, ¿verdad? Entre 0 y 1. ¿Y cómo la estoy recorriendo? Fíjense, empiezo a tiempo 0, estoy en el 0, a tiempo 1 estoy en el 1, 1, o sea que la estoy recorriendo así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer la integral sobre la curva C del campo F, diferencial S, ¿sí? ¿Lo había anotado así? Así. Y lo que me dicen que tengo que hacer es la integral entre 0 y 1 de la f en sigma de t, producto interno contra sigma prima de t de dt. Entonces tenemos que calcular quién es f de sigma de t, quién es sigma prima de t y después hacer el producto. Entonces, si yo hago, acuérdense, sigma de t es t al cuadrado. Déjenme ver si tengo hoja. Sí, tengo hoja. F de xy es el campo, ¿cómo era el campo? A ver. El campo menos xy. Entonces, la integral, entonces, perdón, vamos despacito. F con encima de t me va a dar menos. Donde dice x tengo que poner t, menos t al cuadrado. Donde dice y tengo que poner t al cuadrado. ¿Quién es sigma prima de t? Sigma prima de t es 1, 2t. Entonces f por sigma de t punto 1, 2t va a ser menos t al cuadrado por 1, 2t. Y eso me va a dar menos t más 2t 2t al cubo. Entonces, Profe, lo que ¿no me va está... un menos en ambos? muy bien, entonces ponemos así. Y si quieren, como dice el compañero, en realidad me queda menos t menos 2t al cubo. Ahí está. Entonces yo ahora quiero hacer la integral entre 0, perdón, la integral de la curva sobre la curva del campo, es la integral entre 0 y 1 de menos t menos 2t al cubo de dt. Y esto es muy fácil. La primitiva de menos t es menos t al cuadrado dividido 2. La de t al cubo es, el 2 lo puedo dejar afuera, es t a la cuarta dividido 4. Y esto hay que hacerlo entre 1 y 0. Cuando lo hago entre 1 y 0 me queda menos 1 medio menos 1 medio, ¿no? O sea que esto me da menos 1. ¿Está bien? Y puede ser negativo tranquilamente. Y puede ser negativo tranquilamente, como fue en este caso. ¿Está bien? Y Bueno, acá ahora... lo que, al ser negativo, lo que habría pasado es como que va justamente a contracorriente, ¿no? Exactamente. Estoy yendo a contracorriente.
de lo que el recorrido de la curva me está yendo en contracorriente de cómo aplica el campo, ¿no? O sea, de 1 a Porque- 0. ¿Cómo? De 1 a 0, entonces. A ver, lo que no es de, claro, de 1 a 0, pero sobre la curva, ¿no? Exacto, sí, sí. Perfecto. Entonces, fíjense lo que pasa. Esto está bueno, ¿no? Vamos a dar otra parametrización de la curva. Pongamos alfa de t como, no sé, a ver si me sale, como hice antes, 1t, 1 menos t al cuadrado. Sí, esa está bien. Creo que sí, ¿no? Con t entre 0 y 1. Y esta, ¿cómo va a estar recorriendo? Fíjense, cuando está en 0, está parada en el 1, 1. Y cuando está en el 1, está parada en el 0. O sea que esta va a recorrerla así. La está recorriendo al revés. Cuando yo haga alfa punto de t, alfa prima, perdón, con mi notación, de t, esto me va a dar menos 1 y después queda menos 2 por 1 menos t. Entonces, alfa prima de t en norma, esto me queda... No, esto no lo necesitaba hacer, no sé por qué me puse a hacer esto al pp. Ahí está. Cuando yo hago alfa f de alfa de t, ¿qué me va a quedar? Si se acuerdan, esto queda menos 1 menos t, 1 menos t al cuadrado. Entonces, f por alfa de t por alfa prima de t, me va a quedar, ahora me va a quedar 1 menos t más 2 por 1 menos t al cuadrado. Entonces, si yo hago la integral entre 0 y 1 de esta sería la curva, si quieren, esta sería la curva, vamos a poner así, a ver, esta es la curva con este sentido y vamos a poner la curva amonio, es con el sentido contrario. Entonces, la integral sobre la curva amonio del campo f de S va a ser la integral de f de alfa de t por alfa prima de t de dt entre 0 y 1 también. Y esto es integral entre 0 y 1 de 1 menos t más 2 por 1 menos t al cuadrado de dt. ¿Está bien? A ver si tengo más hojas. Sí. Entonces, eso lo pueden pensar. Acá, si quieren, bueno, esta es muy fácil de calcular, ¿no? ¿Cuál es la integral de 1 menos t? Bueno, lo podemos hacer directamente así también, ¿no? Como hacer la integral entre 1 menos t más 2. Cuando hago 1 menos t al cuadrado, ¿qué me queda? Me queda 1 menos 2t más t al cuadrado de dt. Y esto me queda la integral entre 0 y 1 de 3 menos 3t más 2t al cuadrado de dt. Verifiquen, por favor. No, ¿No? no, menos 5 me parece, menos 5t, porque hay un 2 multiplicado. Menos 5t, muy bien. Entonces, esta es muy fácil, esta es 3t, esta es 5 medios de t al cuadrado, esta de acá es t al... Acá hay algo que no me está... Me comí algo, ¿no? Claro, acá es al cubo. Ah, ajá, ajá. Acá me comí el cubo. Porque tenía que hacer este contra este. Entonces, cuando hice el producto, quedó con más, pero acá el cubo. Así que no es tan fácil como me pensaba yo. Entonces, no me gustó. Ahí está. Entonces, esto, como me equivoqué, lo borro. Y voy a hacer trampa. Voy a hacer un cambio de variables. Y chao. Más fácil.
Voy a hacer un cambio de variable. Llamo u a 1 menos t. Si llamo u a 1 menos t, d de u es igual a menos d de t. Pero la integral, cuando estoy integrando entre 0 y 1, cuando estoy en 0, este va a valer 1. Cuando estoy en 1, este va a valer 0. Y después me va a quedar u más u al cubo. Y me falta un 2, ¿no? Sí, me falta un 2. Perdón que los voy a marear allá, yendo y viniendo. Y acá me parece menos d de u. Y este menos está bueno porque me reordena la integral. Me queda la integral entre 0 y 1 de u más 2u al cubo de du. Y este es muy parecido al anterior, queda u al cuadrado sobre 2 más u a la cuarta sobre 2, entre 1 y 0. Y fíjense que este ahora dio 1. O sea, cambio el recorrido de la curva y cambia la integral. ¿Se entiende? Cambia el valor. ¿En qué cambia? Cambia en un signo. Entonces, Una pregunta. sí. ¿Esto es por esta parametrización especial o siempre que vos puedas integrar campos en módulo te van a dar lo mismo, el trabajo? Exactamente, muy buena observación. A ver, ahora puse muchos ejemplos de más. Vamos a ver eso. Exactamente, el próximo resultado es ver que si yo tengo una parametrización regular de una curva, si tengo dos parametrizaciones y si f es continua, perdón, acá esto está de más. Esto está de más. Aquí. Si tienen n igual a de a, b en n, una parametrización regular de una curva simple, abierta y suave, si f es un campo continuo sobre C y alfa es una reparametrización regular de sigma, si sigma preserva la orientación de C definida por, si alfa preserva la orientación definida por sigma, las integrales les tienen que quedar iguales. Si no, tienen que variar por un signo. ¿Está bien? Que esa era la pregunta que estaba recién haciendo el compañero. En módulos van a ser iguales, ¿sí? Pero si no, tengo una diferencia de un signo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y eso es lo que vimos, ¿no? Recién, cuando recorrí para un lado me dio una cosa, cuando recorrí para el otro me dio otra. Entonces, déjenme que les cuente cómo sale esta demostración. Y van a ver que es muy parecida a una que ya hicimos. ¿Sí? A la que hicimos cuando lo hicimos con una función que salía de Rn y llegaba a R. ¿Sí? Perdón, profe. Yo me perdí porque cuando estábamos hablando de lo de los múltiplos y 1 o menos 1, ahora no entiendo. Cuando mantiene la orientación significa que las derivadas en ese punto son exactamente las mismas. O sea, cuando yo la recorro en un No. Que cuando las normalices, que cuando derives y la dividas por su norma, ahí va el número va a ser 1. Cuando derives, en una te va a dar 1 y en el otro te va a dar menos 1, con esa idea que teníamos antes, digamos. Pero es cuando están normalizadas, no que están idénticamente igual. ¿Entiendes? Okay. O sea, es cuando la normalizás. El vector velocidad no tiene por qué ser el mismo. Pero si tienen la misma orientación, es que cuando las normalizás a las dos sí coinciden. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Está bien. Entonces, si yo recorro en un sentido distinto, no estoy manteniendo la orientación. No, claro, no. Si vos vas de A a B, estás recorriendo así, no es lo mismo que vos empieces acá y vengas para acá. Pensá, si vos empezás acá y vas para acá, el vector tangente en todo punto te tiene que estar apuntando para arriba. En cambio, bueno, para arriba, digamos, supongamos que uno está arriba del otro. Entonces va haciendo así. Pero cuando estás de acá para acá, el vector tangente te tiene que estar apuntando hacia abajo, porque el tangente va en el sentido en que estás recorriendo la curva. ¿Se entiende?
Creo que sí. Igual estabas dibujando recién. No sé si estaba dibujando. Vamos de vuelta. Suponete que acá está el punto, ahí se ve, y acá Ah, está sí. el otro. Entonces, si vos recorres así a la curva, esperás que el tangente, o pasa esto, ¿no? La curva es buena, el tangente siempre va a estar apuntando para allá. Si saliste de A y llegaste a B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, si la recorres al revés, la misma curva, pero recorrida al revés, así. Bueno, es el mismo color, me parece. Si la recorres al revés, o sea, si salís de B y llegás a A, y bueno, el tangente tiene que ir para el otro lado, porque tiene que acompañar el recorrido que le estás dando. ¿Se entiende? Entonces, cuando normalices, uno va a apuntar para la derecha, digamos, entre comillas, y el otro para la izquierda. ¿Sí? No es la derecha y la izquierda, pero uno va a apuntar para arriba y el otro va a apuntar para abajo. ¿Sí? Esa es la idea. No sé si estás viendo la cámara y si me estás viendo a mí. Pero digo, la idea es que si vos recorres, déjenme que borro acá. Lo importante es esto, ¿no? Que digo, si estoy acá y acá, y yo digo, empiezo en A y termino en B, el recorrido que me debería estar respetando el tangente es ir en este sentido. Ahora, si empiezo en B y termino en A, en este punto, el tangente me debería estar yendo para el otro lado. ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, son los dos unitarios, pero uno y el otro ¿en qué difieren? Y que uno va digamos que uno es menos el otro, digamos, es multiplicar por menos al otro. ¿Está bien? Esa es la idea, cuando todo es lindo, ¿no? ¿Se entendió ahí? Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que decimos, si la fuerza está aplicando para un lado y la curva la tengo parametrizada para el otro, bueno, ahí el trabajo me va a dar de una manera. Y si lo recorro al revés, me va a dar de otra. Entonces el trabajo sí se va a ver involucrado con respecto a la orientación que yo le di a la curva, cosa que antes no pasaba. Cuando yo miraba una función que salía de Rn a R, la integral de longitud, de arco, ahí no había ningún problema. Pero acá sí. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque si yo tengo, ¿no? Demostración, si quieren. Esperen que me dijeron que este no. Ya, demostración. Yo tengo alfa, y yo sé que alfa y sigma se relacionan por una función, h de t, donde h sale de C a D y llega a B, y es una función buena, es una función C1, linda, ¿sí? Con inversible, ¿sí? Esta biyectiva, C1, ¿sí? Entonces, cuando yo hago alfa prima de t, esto es sigma prima de h de t por h prima de t. Entonces, cuando yo quiero hacer la integral sobre, en este caso, sobre CD de f de alfa de t por alfa prima de t, de dt, si yo reemplazo por lo que tengo, esto es integral entre 0 y d de f de sigma de h de t por sigma prima de h de t de h prima de t. Entonces, si yo ahora digo, bueno, tomo S igual a h de t, por decir algo, d de S va a ser igual a h' de t d de t. ¿Está bien? Bueno, pero esto, déjenme seguir acá. Entonces, la integral entre c y d de f de alfa de t por alfa prima de t de dt, en el fondo va a ser
Bueno, cuando esté en C va a ser H de C, H de D, y después me va a quedar F de sigma S por sigma prima de S de DS. Ahora, H de C, si H de C es igual a A y perdón, H de C, no H de C, y H de D es igual a B, ¿sí? Respeté el recorrido. Las dos empiezan y terminan en el mismo lugar. ¿Está bien? Entonces esto me queda la integral entre A y B de la F de sigma S, sigma prima de S de DS. Si pasa esto. Ahí respeté el recorrido. Pero si no respeto el recorrido, esta sería una opción. Si no, si H de S es igual a B y H de D es igual a A, acá voy a tener la integral entre B y A de F de sigma S, sigma prima de S de DS. Y entonces tengo que cambiar por un menos, ¿se acuerdan? Porque tengo mal ordenados los límites de integración. O sea, esto es AB de F de sigma S por sigma prima de S. Y por eso aparece esa diferencia con el signo. Cuando recorren bien, les queda igual. Cuando recorren mal, les cambia. ¿Sí? Si lo quieren pensar desde antes, lo que le está diciendo es esto. Si lo recorren bien, les queda positivo y no cambia nada. Si lo recorren mal, les queda negativo y van a tener que cambiar. ¿Está bien? Este es el que les está trayendo el lío con el signo. ¿Por qué antes no aparecía? Porque tenía puesta ¿se acuerdan que poníamos la norma? Y cuando poníamos la norma, aparecía con un módulo. Entonces siempre era algo que me quedaba positivo y se me acomodaba bien. Bueno, ahora no. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces cuál es la idea de esto? Ahí tienen una diferencia con lo anterior. ¿Quieren preguntar algo? ¿Se entendió esto? Es nada más que hacer un cambio de variable, digamos. Todo bien. Bien, bien. ¿Sí? Bueno, hoy puse muchas hojas de más, a veces no. Bueno, una cuestión de notación que puede aparecer en la práctica. A veces se nota así, como lo noté yo, y a veces se pone así. ¿Sí? Es lo mismo. Es una notación. ¿Sí? Cuando se pone f de x más q de y más r de z, se está pensando en este de acá. O cuando se piensa en este de acá, se está pensando en este de acá. También. Entonces lo pueden pensar de las dos maneras, no pasa nada. Escrito de esta manera, en el fondo lo que uno piensa es en esto de acá, que es lo mismo que tenemos antes. Es notación, ¿sí? Algunos están más acostumbrados. Creo que en física se usa más esta notación, posiblemente. Y en matemática posiblemente usemos más esto. ¿Está bien? Eso depende del gusto de cada uno. Y en la práctica posiblemente aparezcan las dos. ¿Está? Pero ningún problema. Piensen que cuando les digan integre sobre la curva P de x más Q de y más RZ, le están pidiendo la integral de un campo que es, en la primera coordenada tiene P, en la segunda tiene Q y en la tercera tiene R. ¿Está bien? Es lo mismo. Bueno, eso es Perdón, notación. y una Sí. pregunta medio tonta. Siempre que se integran vectores, me refiero a, por ejemplo, en este caso que nos queda como si fuese un A vector con campos. una parte X y una parte Y, ¿se hace la integral de la suma entre ambos? Como en este caso. ¿Lo de No sé si abajo decís? ¿Lo que estoy poniendo abajo? Sí, que me parece que es por eso, que a nosotros nos queda la integral de f sigma de t por sigma prima. Claro, a Eso te ver. queda como si fuese un Vos tenés vector. un campo, ¿no? Un campo f de x, vamos, x y z. Esto siempre es p de x y z, q de x y z, y
R de X y Z. Suponételo así. Vos cuando lo componés con una curva, es componer cada uno de estos con la curva. Sí. Sí. ¿Sí? Ahora la curva, en realidad, tiene una coordenada que va X que depende de T, otra que depende de T, Y que depende de T y Z que depende de T. ¿Está bien? Entonces cuando la derives es derivar cada una de estas coordenadas. ¿Está? Sí, sí, entendí de dónde sale, si es a lo que vas. Ah, ok. Y por eso Pero siempre te va a quedar una suma. claro, y después cuando lo integras, Es la integral Así. de la suma. ok, Si querés la podés hacer por separado. está Si, bien, está bien. si tu pregunta es si podés hacer cada una por separado, sí. Está bien, está bien. Sí, Ya. no sabía que se hacía la integral de la suma ahí. Claro, es siempre Claro. es que si lo pensás en el ejemplo que hicimos antes, ¿dónde está el ejemplo? Quedó muy atrás, ¿no? Sí, puede ser. Fíjate que al final yo terminé sumando. Sí, 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 por eso Lo lo que vi pasa ahí que y no no, sabía. lo que pasa que no podía sumar porque era una cosa, me quedaba un poco medio feo, pero estoy sumando, ¿está bien? Sí. Perfecto. Entonces, esta versión de escribirlo así, como que evidencia eso, como que vos haces la primera coordenada del campo evaluada en la curva contra la primera derivada de la curva, las multiplicás. Después vas la segunda contra la segunda, y la tercera con la tercera y sumás. ¿Sí? Pues. Porque eso sale de la definición de producto interno, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando uno tiene un producto interno A, B, C contra D, E y F, la definición era hacer A por A por D más B por E más C por F. ¿Está bien? Es la definición de producto interno, por eso. Dale, buenísimo. Gracias. ¿Está bien? Entonces, manejen la que a ustedes les guste más, digamos. ¿Está bien? Eso no hay, no hay problema. Tienen que elegir ustedes cuál les gusta más que la otra. Lo importante, que sí es bueno recordar, es que en el caso que tienen un campo, la integral sí va a cambiar, depende a la parametrización que tengan. Pero en un campo, en general, cuando tienen una función que va de Rn a R, ahí no. Pero en un campo sí. ¿Está bien? Entonces, déjenme para terminar, porque hoy no les di intervalo, pero arrancamos un poco más tarde por las consultas. Déjenme que les cuente una propiedad que va linkeada a lo que preguntaron por ahí, qué pasaba cuando la curva era cerrada con el trabajo. Y bueno, no necesariamente me va a dar 0 la integral, ¿sí? Pero va a haber algunos casos donde puede pasar. Y veamos algún ejemplo, ¿no? Entonces, déjenme contarles algo que si quieren les ponen propiedad o no, pero una cosa muy fácil es que, supónganse que usted, uy, no, ¿eso qué fue? No, perdón, algo pasó. Siempre al final todo se pudre. Bueno, no sé, esperar. Supónganse ahora, ¿están viendo la tablet? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Sí, sí. Y sí, se ve. Entonces, supónganse que usted tiene una función, digamos, de Rn a R, que digamos que es C1. Y definen el campo como el gradiente de la F. Entonces, supónganse que ustedes tienen una curva, que es la imagen de una función phi, una curva suave, y phi, una parametrización
regular. La vida es linda. Bueno, si yo quiero calcular la integral sobre C del campo F de S, bueno, esto lo que voy a hacer es integrar entre A y B la F evaluada en la sigma de T por sigma prima de T, de dt. Por definición, ¿verdad? Pero esto es la integral entre A y B del gradiente de la F en sigma de T por sigma prima de T, de dt. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, fíjense lo que pasa. Si yo llamo h de t, bueno, h justo siempre elijo mal los nombres porque h la había llamado antes. Si llamo g de t a f compuesto con sigma de t, ¿cómo es la derivada de esta? Es el gradiente de f evaluado en sigma de t por la derivada de sigma de t. Muy bien. Entonces, si yo ahora digo, bueno, quiero integrar esto entre a y b y esto entre a y b, de dt, ¿cuál es la integral de esto de acá? Piénsenlo como si estuvieran, es una función de una variable. ¿Cuál es la derivada de la función de la variable? Teorema fundamental del cálculo. Claro, sí, o regla de Barrow si querés. Sí. Tener la primitiva que es g de t, así Es que g esto de va a ser g de b, perdón, g de b menos g de a. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero esto es hacer f de sigma de a menos sigma de b menos f de sigma de a. O sea que acá es re fácil de calcular. Eso es lo que estoy queriendo decir. Entonces, si quieren, lo ponemos como una propiedad. Propiedad. Ah, o sea que tome el camino que tome entre esos dos puntos, el trabajo va a ser el mismo, más o menos. No, ojo que va a depender cómo lo hagas. Si va para la derecha o para la izquierda, porque ahí te puede cambiar, ¿no? Suponete que f encima de a te da 1 y f encima de b te da 2. Y es, no sé, perdón, tengo que ser más claro, porque si no ni yo me entiendo. Suponete que vos tenés esto así. Acá vale a, acá vale b. Y acá la f vale 1. Y acá la f de a vale 1. Y acá vale 2. Si tu curva recorre así, la integral te va a dar 1. Si recorre al revés, te va a dar menos 1, ¿verdad? ¿Lo ves? Sí, sí. O sea, no, el sentido lo recorre. Ahora, imagínense que la curva fuera cerrada. ¿Cuánto va a dar esta integral? Si empieza y termina en el mismo punto. Exacto. Ahora, eso no sé, en otro campo que no venga de esto puede pasar cualquier cosa, pero en los campos que vienen así, espero que la integral sobre una curva cerrada me dé 0. ¿Está bien? Ok, Entonces, pero para Claro, esto pero tiene que ser tenés un que campo encontrar, conservativo. claro, claro. y tenés que Exacto. encontrar la función Ah, como bueno. primitiva. Eso es otro trabajo. ¿Sí? Después vamos a ver y vamos a ir construyendo eso. Pero en un campo cualquiera, yo puede ser que empiece acá, que gaste un montón de energía para volver a estar acá, y entonces el trabajo que hice fue enorme. Pero si el campo es conservativo, empiezo acá y termino acá, bueno, al final el trabajo que hice fue 0, digamos. Eso es lo que me está diciendo esto. ¿Sí? O sea, si el campo es, perdón, pero no quiero hablar de conservativo, porque yo estoy hablando de conservativo. Lo que me estaría diciendo esto es que si el campo es un campo gradiente, empiezo acá y termino acá y el trabajo que hice fue 0. ¿Está bien? Profesor, O sea, ¿es por la ley de conservación de la energía? bueno, ponele. Pero no quiero hablar de eso. Pero sí.
Digamos, vamos a tener eso. Me están metiendo en temas que para muchos puede ser mucho ruido, digamos. Digamos que es por la cuenta que acabamos de hacer, digamos. Es por calcular la primitiva de una función de una variable, si querés. ¿Sí? Profe, Entonces, igual campos Ok. lo vimos en análisis 1. campos conservativos. Claro. Ok. Si tienen, Por pero eso, lo que estaba diciendo esto es, vamos a tratar de ver, lo que me gustaría ver a mí, que ustedes no vieron, es, si yo tengo un campo, si tengo un campo que en una curva cerrada empieza y termina, y siempre para cualquier curva cerrada me da 0, ¿es conservativo? Sí, Es lo que esperaría, ¿no? Bueno, eso es algo que me gustaría ver a qué podemos llegar, digamos. Si hay alguna manera que yo tenga de distinguir si un campo es conservativo o no, sin calcular cuál es el gradiente. ¿Está bien? ¿Se entiende? Digo, esto está bueno porque me dice, si la curva es cerrada y el campo es conservativo, la integral me da 0. Ahora, si la integral del campo sobre cualquier curva cerrada me da 0, ¿es conservativo? Ese es un problema distinto, ¿no? Y quizás más sí, o sea, interesante. yo no lo. Para mí el rotor tiene que ser 0. No sé si porque la integral sí o sí sea 0. Es Bueno, como esa es esas cosas otra. de que si es diferenciable, entonces es continua, pero si es continua no es diferenciable. Para mí es un estilo de eso. Bueno, esa es otra manera de verlo, metiéndome con el rotor, pero digo, ¿qué pasa si un campo, una pregunta que me podría hacer yo, si un campo es conservativo? Si un campo es conservativo, la integral sobre cualquier curva cerrada parece que va a dar 0, o da 0, nos convencemos de eso. Si tengo un campo que sobre cualquier curva cerrada, la integral me da 0, ¿es conservativo? Pensad. Si me puedo meter con el rotor, es otra cosa. ¿Está bien? Pero ya sí, cuando o te sea, metes si para con... cualquier curva es 0, entonces sí tendría que ser conservativo. Bueno, hay que demostrarlo. ¿Sí? Digo, cuando me meto con el rotor, ¿qué necesito del campo para hacer el rotor? Que sea ¿Qué regularidad le tenías que pedir al campo? que sea el gradiente. No, está bien, que sea gradiente está bien, pero para calcular un rotor, ¿qué necesitas? Que las derivadas sean iguales, las derivadas de algunas Exacto. cosas sean iguales. La derivada ya te estás metiendo con derivadas de orden. Si este era el campo de una función, te estás metiendo con derivadas de qué orden. 2. 2. O sea, ya estás pidiendo más regularidad. Capaz con esto puedes menos. Quizás probarlo por el contrarrecíproco sale, No nos, digamos. no nos metamos en lío, dejemos que la vida fluya y veamos a dónde terminamos. Pero uno se podría plantear, surgió de lo que empezamos a hablar ahora, ¿no? Si yo no espero que cualquier campo sobre una curva cerrada me dé que su integral curvilínea me dé 0. Eso no sé si pasa. Pero digo, cuando el campo es conservativo, parece que esto que acabamos de ver me dice que sí. Bueno, y si pasa, ¿es conservativo? Es una pregunta es una pregunta natural que a uno le puede aparecer, ¿no? Digamos, digo, si voy para un lado, puedo ir para el otro, digamos. Bueno, esa pregunta vamos a ver si la podemos responder. Como dijo la compañera, ella le calcularía el rotor, pero cuando le está calculando el rotor, le está pidiendo más condiciones al campo. Y bueno, es como empezar a jugar, digamos. ¿Está bien? Nada, está bueno que empiecen a linkear cosas que vieron con cosas que estamos viendo acá. Tengan en cuenta que cuando ustedes me tiran resultados, no todos estamos al mismo nivel y a veces capaz nos aceleramos de más. Pero déjenme para terminar describir lo que acabamos de ver para que quede bien, ¿no? Si quieren lo podemos escribir así, propiedad. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Dale, pregunta. En el caso de que, viste que habíamos hecho el ejemplo de que el campo era XY, ponele. En esos Sí. casos donde es fácil saber si es conservativo o no, ¿puedo hacer directo esta propiedad? Sí, probá que es conservativo. O sea, yo lo Ok, encuentro rápido.
Suponete que en el ejemplo que puse yo debía ser, no sé, si puse x por y, que había puesto yo, era fácil, ¿no? X al cuadrado sobre 2 más y al cuadrado sobre 2. Ese es tu campo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo probás que es conservativo? Bueno, diciendo calcular el gradiente y mostrar que vale. ¿Por qué? Porque muchas veces uno a ojo dice, es conservativo y después se equivoca. Es como cuando les digo, calculen, si ustedes dicen que la primitiva de una función es esta, bueno, calcúlenla, chicos. ¿Se entiende? Sí, Bueno, perfecto. si f es C1 y sigma, digamos, y C es una curva parametrizada, quiero usar la misma letra que usé antes, porque si no, creo que usé por sigma de AB a C, parametrizada, y sigma regular. Entonces la integral sobre C de f y... no, espera. Si f es esto, coma, el campo f es el gradiente de f, y C es una curva parametrizada por sigma de A a C con sigma regular, entonces f de sobre el campo de DC. Cuando pongo curva, vamos a aclarar que es abierta, simple, abierta y suave. ¿Sí? Y acá, entonces lo que vimos es que la integral entre AB, no, bueno, nada, más fácil. Entonces, pero puchinto, esto es f de sigma de B, sigma de B menos f de sigma de B menos f de sigma de B. Y como bien dijeron ustedes, es que en el fondo lo único que me importa es si yo llamo a este punto P1 y a este punto P2 y tengo una parametrización que lo recorre así a la C, bueno, puedo decir que la integral de la C de este campo es f de lo que valga en P2, o sea, de lo que... Perdón. Sí, f de P2 menos f de P1. ¿Está bien? O sea, no importa, ahí no va a importar, lo único que me va a importar es el recorrido, ¿sí? Si la recorro al revés, tengo que hacer f de P1 menos f de P2. Esto como un comentario. ¿Está bien? Ahí va a importar, si tengo un campo que es conservativo, ya que conocen, se acuerdan el nombre, lo único que tienen que ver es dónde empieza y dónde termina la curva. Si saben que la curva es suave, para calcular la integral del campo, lo único que tienen que saber es cómo la recorren. Punto inicial, punto final. Entonces, si la curva es cerrada, esto le va a dar 0. ¿Está bien? Bueno, eso es todo. Fin por hoy. ¿Quieren preguntar algo? Antes que los chicos de la práctica. Yo te hago una pregunta, Leandro. Te voy a parar la grabación. Sí. Al principio hablaste Recording stopped. de que la derivada de la energía cinética, o sea que el trabajo es la integral de la derivada de la energía cinética. No, es la energía como se mueve. Lo que vos querés saber es, bueno, cuánta energía gastaste para llegar de acá a acá. Entonces lo que hice fue calcular la diferencia entre este punto y este punto. Y para hacerlo hice una trampa que es pasar por la derivada de la energía cinética. Y ahí apareció la fuerza. Para que vamos para atrás. Claro. Me olvidé de hacer algo que fue darles el archivo. Para que vamos a ver si logro tener. O sea, usaste TFC e integraste la derivada. Exacto.
¿Dónde teníamos esto? Me fui muy para atrás, perdón. Acá. Yo dije, si yo defino la energía como esto, entonces su derivada es esto. Si vos querés ver cuánto es la energía que gastaste de ir de este punto a este punto, tenés que ver cuál es la diferencia entre las energías. Y eso lo puedes pensar como una integral. Eso es lo que dije. Ok, pero estaría... Yo no entiendo por qué no te vuelve a quedar lo mismo. Porque F por sigma prima sería K prima. Ah, bueno, pero si pones la misma anotación no llego a ningún lado. Claro. La gracia es que no sé quién es K. Okay. Pero sí sé quién es F. No, sí, si volvés a poner de vuelta K', volviste de lo mismo. Pero la idea es que yo no te voy a decir quién es K, te voy a decir quién es F. Está bien, ok. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo calculás? Bueno, vos sabés quién es F, no sabés quién es K. ¿Está? Ese es el truco. Entonces, si vos querés saber cuánto trabajo hiciste, cuánta energía consumiste, bueno, agarrá la fuerza y calcular la integral. Eso es lo que quise decir. No, está bien, la autoobservación es buena. Si yo digo, bueno, pero pará, esto era poner la integral de K, me está dando lo mismo de la izquierda a la derecha. Perfecto. Lo que yo quería era que vieran que la delta de lo que... La diferencia entre las energías en un punto y en el otro es como hacer la integral de este campo F. Está bien, quería verles esa relación. Y yo le voy a dar el campo, eso es lo que pasa. ¿Está? Bien, bárbaro, gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Están poniendo la asistencia en el campus, ¿no? Porque yo siempre me olvido de eso. Y también es importante que me hagan acordar que le suba el archivo al coso, porque a mí me olvidé. Después, ustedes me lo habían pedido, no me costaba nada, pero me olvido. Empezamos a hacer preguntas y me olvidé. Así que la próxima vez háganme acordar y yo lo subo. Ya la próxima vez vamos a dejar por un rato a las curvas y nos vamos a meter con superficies, ¿sí? Ya vamos a salir de una parametrización de algo que sale del tiempo y llega a R, sino que vamos a tratar de parametrizar una papa frita, digamos. ¿Está bien? Vamos a tratar de ver cómo parametrizar o vamos a trabajar con parametrizaciones de una papa frita, digamos. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a tener una noción de plano tangente, vamos a tener una noción de integrales sobre superficies, ya no vamos a integrar más sobre cosas en R2 o en R3, sino como en láminas que están en R2 o en R3. ¿Sí? Ya sabemos integrar sobre curvas, ahora vamos a tratar de integrar sobre como láminas, digamos. Y ese va a ser como el próximo objetivo. Pero bueno, nada, tratemos de estar al día y cualquier cosa me dicen. Bueno, los dejo así, arrancan con los chicos de la práctica. Nos vemos, ¿hoy qué día es? Lunes. Nos vemos el miércoles, chicos. Hasta el miércoles. Gracias. Gracias por la clase. Chao, chao.